Y Daci Lanza ya está con nosotros para poner en perspectiva una de las noticias que marca la agenda informativa de este día. Bienvenida, Daci. Buen lunes, ¿cómo estás, Elena? Igualmente, regresando, decíamos contentas del fin de semana, Daci. Muy descansadas. Claro que sí, que eso se note. Sí. Daci, hemos venido hablando del Estrecho de Hormuz como el epicentro de la disputa en esta guerra que mantiene Estados Unidos e Irán. Pero cuéntanos en específico, en concreto, ¿qué alteración existe por el tráfico de esta vía, que es además importante para el tráfico y del comercio mundial? Así es, Elena. Tenemos que decir que tanto con armas casi invisibles como el minado marítimo hasta las más convencionales, así es como Irán está logrando no solo poner en jaque a la armada más importante del mundo, la de Estados Unidos, sino también alterar parte del comercio internacional, principalmente el de los combustibles. Esto a partir de las restricciones al paso de buques por el Estrecho de Hormuz. Vamos a ver gráficamente, Elena, cómo se alteró la circulación por esta vía. Vemos en la imagen aquí de la izquierda lo que era la circulación antes de la guerra. Los barcos circulaban por lo que vemos la parte más amplia del estrecho marítimo, pero que, circulaban justamente este estrecho donde se conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán. En cambio, en la imagen de la derecha, aquí podemos ver no solo cómo se altera la circulación de buques a partir de abril, sino que también vemos un cambio de ruta. En el siguiente gráfico vamos a ver un poquito más en detalle, más claramente, las zonas de circulación frecuentes antes de la guerra y cómo esto cambia a partir de que Irán las declara zonas peligrosas. Allí vamos a poder ver en el siguiente gráfico donde los pocos buques que circulan tienen que pegarse más a la costa de las islas de Kesh y de Larak. Esto ahí arriba tenemos las dos islas iraníes. Ahora la línea celeste es la que marca por dónde deben apegarse más los buques, porque en este cuadrado verde son las zonas donde ha designado Irán como zonas peligrosas. Ahora, Daci, ¿cómo hace Irán para ser percibido como una amenaza precisamente en este estrecho, que sea realista, y con qué medios cuenta la República Islámica para tener un rol marítimo importante, y qué rol es este? Elena, tenemos que entender, mejor dicho, que el Estrecho de Hormuz es un cuello de botella, o como dicen los internacionalistas, es un potencial punto de estrangulamiento del comercio internacional y donde la guerra asimétrica brilla. Para afectar este paso, Irán cuenta con misiles terrestres, minas marinas, drones de ataque, embarcaciones pequeñas, así como también submarinos. Pero vamos a hacer un doble clic en las minas marítimas para tratar de entender de qué se trata. Estamos hablando de que son utilizadas por Irán por diversos motivos. Por un lado, los motivos económicos, ya que tienen un bajo costo de producción y además, en contrapartida, para los enemigos de Irán son costosas de eliminar, ya que requieren tecnologías de punta y semanas de trabajo muy meticuloso, como veremos más adelante. Y también opera otro factor, si se quiere, psicológico, ya que la simple sospecha de su presencia ha logrado detener o afectar el comercio global según el momento desde el inicio de esta contienda. Irán no necesitó ni siquiera detallar que las plantó en el lecho marítimo, sino que alcanzó con decir, como veíamos recién, que había una zona peligrosa. El mes pasado, Reuters informó que Irán había desplegado recientemente alrededor de una docena de minas en el Estrecho de Hormuz, pero se desconoce públicamente dónde exactamente las colocaron. Y también hay analistas, por ejemplo, iraníes, que incluso fueron parte de la Guardia Revolucionaria, que hablan de cómo Irán implanta minas submarinas. Lo que sé es que la Guardia Revolucionaria ya ha colocado minas submarinas controladas remotamente mediante inteligencia artificial que pueden detonar cuando quieran. ¿Y qué minas tiene Irán? Es una pregunta que nos hacemos. Se cree que Teherán desplegó dos tipos principales de mina, la mina Maham 3 y la Maham 7. A diferencia de las minas que se usaban antes, que dependían del contacto físico entre, por ejemplo, el casco de un barco y los mecanismos de activación de la propia mina, estas dos, las que mencionamos recién, son variedades mucho
mucho más modernas que utilizan sensores magnéticos y acústicos justamente para detectar la proximidad de un barco antes de detonar las ojivas. Los analistas sugieren que a pesar de las importantes pérdidas sufridas por la Armada iraní, aún conserva Teherán el 80%, entre el 80 y el 90% de sus pequeñas embarcaciones y minadores, por lo que hay que atender, Elena, que podría colocar aún más minas en el caso de que el conflicto continúe. Ahora, hemos visto que se hablaba de un bloqueo por partida doble, es decir, antes del inicio del conflicto, Irán, por naturaleza, controlaba el estrecho de Hormuz, dijo, después de empezar el conflicto, que seguía controlándolo, pero Estados Unidos dice que es realmente el que mantiene el control de esta vía marítima indispensable para el comercio mundial. ¿Quién entonces realmente mantiene este control? Es una guerra de narrativas también, así es, Elena. Irán había anunciado la reapertura temporal del estrecho de Hormuz tras un acuerdo de alto el fuego de 10 días alcanzado el jueves 16 de abril entre Israel y Líbano y mediado por Estados Unidos. Pero el sábado esto cambió. El mando de las Fuerzas Armadas iraníes declaró que el tránsito por el estrecho había vuelto a estar bajo el estricto control militar iraní. Esto después de que Estados Unidos dijera que el paso estaba abierto excepto para Irán y de que interceptara un buque iraní. Bueno, como respuesta, Teherán describió esos episodios como repetidas violaciones estadounidenses a este acuerdo que habían alcanzado, y también las describió como piratería bajo el pretexto del bloqueo al bloqueo, podríamos decir. Ahora Teherán se adjudica de nuevo el control y así lo decía el presidente del Parlamento iraní. Queridos compatriotas, el estrecho está bajo el control de la República Islámica. ¿Recuerdan que querían enviar dragaminas para desminar el país? Pues bien, nos mantuvimos firmes y los enfrentamos. Consideramos esto una violación del alto el fuego y les dijimos que si tomaban esa medida atacaríamos. Incluso llegamos al punto de un enfrentamiento y se retiraron. De su lado, Estados Unidos está intentando desminar el estrecho como parte de sus esfuerzos para poner fin a la interrupción del transporte marítimo de parte de Irán. Dacil, y mientras tanto, entre saber quién mantiene el control, ¿cómo podría Estados Unidos desminar este estrecho? Bueno, tradicionalmente la Armada de los Estados Unidos dependía de lo que se llaman buques dragaminas, que eran además tripulados y que entraban esencialmente en los campos minados, utilizando la localización por sonido para conocer la ubicación de estos artefactos, y además cierta maquinaria que era arrastrada por estas embarcaciones, era usada justamente para despejar de los explosivos, y en algunos casos también operaban buzos en estas operaciones, valga la redundancia. Y si bien parte de estas técnicas están siendo reemplazadas, en general lo que señalan algunos analistas es que Estados Unidos no viene invirtiendo especialmente en este tema. Washington ha destinado menos del 1% de su presupuesto naval a la guerra de minas, a pesar de que estas han sido responsables de casi el 80% de los buques de guerra estadounidenses hundidos o inutilizados desde 1945 y de más del 75% de sus bajas navales desde 1950. Pero decíamos, Elena, estas técnicas están siendo reemplazadas por buques más ligeros, pese a esta falta de inversión que señalaba, por ejemplo, el Financial Times. Y lo que dicen es que, han utilizado equipos más modernos como drones semiautónomos de superficie y submarinos, así como robots teledirigidos que, permiten a las tripulaciones alejarse del campo minado y así moderar el riesgo. La Armada de Estados Unidos cuenta en este momento con 3 de este tipo de buques en servicio, pero hay 2 que están en mantenimiento en Singapur, según declaró un alto funcionario estadounidense a Reuters el mes pasado. Por su parte, el Wall Street Journal, por ejemplo, también aseguró que este domingo que si bien la capacidad de la Armada estadounidense para detectar minas ha disminuido en los últimos años, igualmente mantiene diversas opciones, entre las que se incluyen helicópteros, drones fabricados por compañías como RTX o Dynamics, que justamente lo que hacen es escanear el mar para detectar la ubicación de las minas, buques de combate, entre otros tipos de recursos con los que cuenta Estados Unidos. Pero las dificultades de estas operaciones no son menores.
Lo que resulta especialmente difícil en la búsqueda de minas es la propia mina. Una mina es un objeto que cuesta entre 1.000 y 10.000 euros y puede causar daños por valor de millones o miles de millones. Por lo tanto, por su propia naturaleza, es un objeto peligroso. Además, una mina, si llegara a salir a la superficie, podría convertirse en una mina a la deriva. Si flota en la superficie, es ciega, no tiene bando ni enemigo, atacará a cualquiera en cualquier momento. Así pues, se trata fundamentalmente de un objeto peligroso que no cuesta mucho. La relación coste-beneficio es muy favorable para quien utiliza la mina. Elena, las dificultades no son nada menores y se suman, a las complicaciones que ya está trayendo este conflicto, no solo para la región, sino para todo el mundo. Y que también, por supuesto, aumentan los riesgos. Así es, Elena. Muchísimas gracias.